Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy vamos a ver el tema de las estructuras de Lewis y de los tipos de enlace. Vamos a comenzar con qué es un enlace químico. Vamos a llamar enlace químico aquellas fuerzas que van a mantener unidos a todos los átomos que se encuentran dentro de los compuestos, y la clasificación de los enlaces químicos es según las propiedades de los mismos. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es la clasificación principal de un enlace químico. Tenemos los dos tipos principales. El primer tipo de enlace es el denominado enlace iónico, que se caracteriza por la transferencia de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a otro. En la imagen en la que vemos el sodio con el flúor, observamos que existe un enlace iónico, donde existe una transferencia del electrón del sodio hacia el flúor, ¿sí? Y entonces forman un compuesto unido mediante enlace iónico, que se denomina compuesto iónico. Por su parte, los enlaces covalentes aparecen cuando se comparte uno o más pares de electrones entre dos átomos. Los enlaces covalentes a su vez se dividen en covalente polar, donde los electrones se comparten, y en covalente no polar. En el caso del covalente no polar, sí posee enlaces de tipo polar, pero estos se han orientado de una manera tan simétrica que cada uno cancela el momento dipolar del otro. Los compuestos covalentes son aquellos que tienen o están formados por enlaces covalentes, mientras que los compuestos iónicos son aquellos en donde predomina el carácter iónico y están formados por un enlace iónico. Tenemos una clasificación más, que son los enlaces metálicos, que pues como su nombre lo indica, solo se encuentran en los metales sólidos como el cobre, platino, aluminio, oro, plata, etc., en donde cada átomo está unido a varios átomos vecinos del mismo elemento, en este caso el metal. Los electrones enlazantes, es decir, los electrones que se encargan de enlazarse para formar justamente los compuestos, en este caso pues el mismo metal que se va uniendo, pues son relativamente libres de moverse a través de la estructura tridimensional. Los enlaces metálicos dan origen a las propiedades metálicas típicas, como la elevada conductividad eléctrica, el brillo, la dureza, etcétera. Y pues en la animación observamos justamente cómo los electrones enlazantes se mueven libremente a través de la estructura tridimensional de la cual están formadas los enlaces metálicos. La bolita, justamente color plata, representa al átomo del metal, mientras que las bolitas que se están moviendo representan a los electrones. Y si lo observábamos de manera tridimensional, pues justamente tendrían una estructura similar a esta. Aquí en esta tabla observamos las características de cada uno de los tres tipos de enlaces: iónicos, covalentes y metálicos. Por ejemplo, en el caso de los enlaces iónicos, en la descripción se da entre iones, los covalentes se dan en compartición de electrones, y los metálicos solo se dan entre átomos de un mismo metal. En el caso de la posición de las moléculas, en el caso del iónico, pues no existen moléculas aisladas, sino que forman redes. Por lo tanto, al formar redes tienden a ser más bien sólidos, que es el siguiente punto. En el caso del covalente existen moléculas aisladas, mientras que también en el metálico no se encuentran aisladas, es decir, que van formando redes una unida a la otra para formar la estructura sólida. Por ello es que a temperatura ambiente los compuestos con enlaces iónicos y compuestos con enlaces metálicos son sólidos, en el caso del metálico, a excepción del mercurio, que es el único elemento metálico líquido a temperatura ambiente, mientras que los compuestos con enlaces covalentes suelen tener una forma física líquida o gaseosa. En el caso de los puntos de fusión y ebullición, en el caso de los compuestos iónicos suelen ser sales y suelen tener puntos de fusión y de ebullición muy altos. Los compuestos con enlace covalente o compuestos covalentes tienen puntos de fusión y ebullición mucho menor que los iónicos, y al igual de los enlaces metálicos, los compuestos con enlace metálico también tienen puntos de ebullición y de fusión sumamente altos.
En cuestión de la solubilidad en agua, los compuestos iónicos son muy buenos para disolverse en agua, salvo muy pocos compuestos, por lo general algunas sales de plata, pero la mayoría son muy bien disueltos en agua. En el caso de los compuestos covalentes, no suelen tener tan buena disolución en agua, también hay algunas excepciones, mientras que pues evidentemente como los metálicos se encuentran en forma sólida, pues sabemos que no existe o no aplica esta parte de la solubilidad en agua. Son conductores de la electricidad. Los compuestos iónicos en su forma sólida, en forma de sales, no son conductores de la electricidad, mientras que en agua son excelentes conductores a la electricidad. Los compuestos con enlace covalente no son conductores de la electricidad en ningún estado, mientras que, como ya sabemos, todos los metales se consideran muy buenos conductores para la electricidad. Y en cuestión de calor, ni los compuestos iónicos ni los covalentes son conductores de calor, pero sí lo son los compuestos con enlace metálico. Vamos a hablar ahora sobre las estructuras de Lewis y cómo es que vamos a formar los compuestos mediante estructuras de Lewis. ¿Qué fundamento tenemos justamente con las estructuras de Lewis? Primero vamos a tener que el término valencia, del latín valere, que significa ser fuerte, se usa para explicar tanto en los enlaces iónicos como en los enlaces covalentes, que es la medida para formar enlaces químicos. ¿Qué tan capaz es un elemento para formar un enlace químico? El término entonces de electrones de valencia se va a referir a aquellos electrones que forman parte de las uniones químicas que nosotros conocemos como enlaces. Son los que se acomodan en la capa electrónica más externa del átomo. Siempre que pensemos en compartición de electrones o en transferencia de electrones, siempre debemos de pensar que estos electrones son los que se encuentran en la capa de valencia, porque es la capa que está más alejada del núcleo y entonces es la que tiene una capacidad mayor para poder enlazarse o unirse con los átomos de otro elemento o del mismo elemento. Las estructuras de Lewis entonces son una forma sencilla y conveniente para mostrar los electrones de valencia de los átomos y conservar un registro de ellos en el curso de la formación de un enlace. La estructura de Lewis de un elemento es el símbolo del elemento más un punto por cada electrón de valencia. Estos electrones de valencia provienen de la configuración electrónica del elemento y justamente son los electrones que son capaces de donar o bien de ceder, y pues con ello vamos a poder formar nosotros los compuestos mediante estructuras de Lewis, ya sea compuestos iónicos o bien compuestos covalentes. Aquí tenemos una pequeña tablita con algunos elementos donde observamos, por ejemplo, el elemento en la primera columna, la configuración electrónica, ¿sí? Y cómo es la estructura de Lewis. Y vamos a ver qué relación existe. Por ejemplo, el elemento hidrógeno tiene una configuración electrónica 1s1 y en la estructura de Lewis se pone el hidrógeno con un solo puntito, ¿sí? Representando justamente al electrón. Vamos a ver en el berilio, dice 1s2, 2s2. Esta última capa de valencia tiene 2 electrones, por lo tanto, la estructura de Lewis del berilio se coloca con el nombre del elemento y 2 puntitos, ¿sí? Tenemos el carbono, que es 1s2, 2s2, 2p2. Sí, sabemos que la última capa es la capa 2 porque es el número cuántico principal, n, que se representa con el número 2. Sabemos que esta es la última capa, entonces aunque tenemos aquí 2 electrones de la capa P, también hay 2 electrones de la capa 2s. Por lo tanto, 2 y 2 electrones son 4 electrones en la última capa o capa de valencia y se acomoda con estos 4 puntitos, los 2 electrones del 2s más los 2 electrones del 2p. Si tenemos el flúor, en este caso nos auxiliamos de la configuración electrónica con gas noble, que es helio, 2s2, 2p5. La última capa, capa de valencia, es la capa número 2 de N2, donde tenemos 5 electrones en la capa P y 2 electrones en la capa S. 5 más 2 son 7 electrones y por lo tanto tenemos 7 puntitos. 2, 4, 6, 7. Ojo, es importante mencionar que cuando tenemos un elemento, estos electrones se van a representar en forma de puntitos,
¿sí? Donde se ponen dos puntitos en cada uno de los lados, imaginando que el elemento forma un cuadrado, ¿sí? Dos puntitos, dos electrones arriba, luego dos electrones y dos electrones. Es decir, ese es el acomodo que se llama justamente octeto. Es un acomodo tipo octeto para que se formen 8 electrones. ¿Por qué 8 electrones? Justamente porque son los 8 electrones que se consideran que forman la representación del octeto, que son el número máximo de electrones que nosotros vamos a acomodar. Ojo, existen algunas excepciones al octeto y estos son casos específicos, así como también vimos las excepciones que existen en la configuración electrónica, también existen algunas excepciones de algunos elementos que no pueden hacerse con estructura de Lewis. ¿Sí? Tenemos otros ejemplos como el litio, que solo tiene un puntito, un electrón en la capa 2. ¿Sí? El boro, que son 3 electrones, el del 2s2 y el del 2p1. ¿Sí? 5 electrones del nitrógeno, que son 2 electrones de la capa S y 3 electrones de la capa P, en donde se representan estos 5 electrones. Y finalmente los gases nobles tienen justamente su capa llena, es decir, tanto la capa S como la capa P de la última capa, en el caso del neón, se encuentran llenas. Esta es una de las razones por las que justamente, como habíamos hablado en ocasiones anteriores, los gases nobles no suelen unirse o no se enlazan con absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque no tienen ningún hueco, ninguna posibilidad de compartición o de transferencia de electrones. Por ello es que, aunque podemos representarlos en estructura de Lewis, no podemos realizar compuestos con los gases nobles. ¿Sí? Como mencioné, pues los átomos se van a combinar para adquirir configuraciones electrónicas como las de los gases nobles. ¿Qué significa esto? Llegar al octeto. ¿Qué significa llegar al octeto? Llegar a los 8 electrones que se representan justamente en la configuración electrónica de los gases nobles, la mayoría, a excepción del helio. Si todos los demás tienen justamente 8 electrones en su última capa o capa de valencia. Por eso es que se dice que es el octeto y por eso es que se dice que se trata de compartir o se trata de adquirir la configuración electrónica de un gas noble, que además de eso se dice que es la configuración electrónica más estable. Los símbolos de Lewis son una representación de los átomos y consisten en los símbolos químicos que van a representar al núcleo y los electrones internos junto con los puntos alrededor del símbolo que representan entonces los electrones de valencia. Colocamos puntos en los lados del símbolo hasta un máximo de 4 y después emparejamos puntos hasta alcanzar el octeto. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora unos ejemplos de justamente cómo vamos a formar compuestos con las estructuras de Lewis. Aquí vemos la tabla periódica en donde omitimos justamente los bloques D y los bloques F, pero bueno, vamos a comenzar justamente que tenemos el grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. ¿Sí? Esta tabla periódica es la que nosotros vamos a utilizar para saber justamente cuántos son los electrones que se pueden transferir o compartir para formar las estructuras de Lewis de distintos compuestos. ¿Sí? En el caso de los elementos de transición o transición interna que mencioné, que son los bloques D y F, estos no suelen obedecer esta regla. Es decir, la regla del octeto. Suelen tener en algunos casos hasta más electrones de valencia. Al no aplicarse en la regla, pues no podemos realizar los compuestos mediante estructura de Lewis. Por lo tanto, este método no es útil para generar estructuras de Lewis en compuestos que contengan metales de transición o elementos de los bloques D y de los bloques F. Es por ello que observamos que en esta tabla periódica se omiten esos dos bloques y únicamente se representan los elementos que sí pueden representarse en estructuras de Lewis con sus respectivos puntitos. Aquí vamos a tener dos tipos de compuestos en los cuales vamos a poder representar mediante estructuras de Lewis. El primero son los compuestos iónicos y los segundos son los compuestos covalentes. ¿Sí? Por ejemplo, el cloruro de sodio es un compuesto iónico, mientras que el ácido clorhídrico HCl es un compuesto con enlace del tipo covalente. En diapositivas más adelante vamos a saber cómo es que distinguimos un enlace iónico de un enlace covalente.
Y vamos a tener aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer la combinación de potasio y oxígeno para formar un compuesto mediante estructuras de Lewis? ¿Cuál es el procedimiento en este caso? Bueno, primero hay que ubicar ambos elementos. En el caso del potasio solo tiene un puntito y en el caso del oxígeno tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntitos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El elemento que tenga menos puntitos va a tratar de completar el octeto justamente para el elemento que tenga la mayor cantidad de puntos, ¿ok? Es decir, no voy a completar el octeto para el potasio porque es más fácil completar el octeto para el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene 6 electrones y únicamente para completar el octeto le hacen falta 2. ¿Cómo los voy a completar? Pues con los electrones del potasio. ¿Y cómo lo voy a hacer? El potasio tiene un electrón. Eso significa que un electrón del potasio puede ser transferido al oxígeno para obtener un puntito más y ayudar a completar el octeto. Sin embargo, ¿qué tendría que hacer para entonces completar el octeto del oxígeno si únicamente tengo potasio? Pues entonces lo que puedo hacer es que puedo tener otro potasio que sé que tiene un solo puntito y entonces el electrón del potasio va a tener que transferirse al oxígeno para que entonces justamente el oxígeno obtenga su configuración electrónica del octeto. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, justamente como puse, el potasio el electrón del potasio se va a completar o intentar completar el octeto del oxígeno, mientras que el electrón del otro potasio se va a completar el octeto del oxígeno. ¿Cómo quedaría este compuesto en estructura de Lewis? Quedaría justamente con el potasio, voy a ponerlo de otro color, y el oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, y el otro potasio con su electrón, y aquí está el potasio. Por lo tanto, la estructura de Lewis sería 2 potasios junto con el oxígeno al centro completando el octeto. El compuesto se representaría mediante un subíndice justamente en el potasio porque tiene 2 y el oxígeno como solo tiene 1 pues se tendría que poner 1, pero el 1 en química como subíndice no se contempla, o sea que justamente la estructura de Lewis es un potasio, oxígeno, potasio y el compuesto como tal es K2O, que su nombre pues es óxido de potasio. Ok, vámonos con el litio y el flúor. ¿Sí? Voy a ponerlo acá. Tengo el litio, busco que el litio y observo que tiene un puntito y el flúor en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto significa que para que el flúor, que es el elemento que tiene más electrones y del cual es más fácil completar el octeto, solo le falta un electrón para completar el octeto. Y el litio solo tiene un electrón. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Pues lo único que sucede es que el litio transfiere los electrones o su electrón único que tiene para ayudar al flúor a completar su octeto y entonces formar un compuesto. Por lo tanto, el compuesto sería litio con su puntito y voy a colocar de otro color el flúor y tengo el flúor, ¿sí? Y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este rojito 7. Entonces la estructura de Lewis sería así y el compuesto como tal sería LiF, cuyo nombre es fluoruro de litio. Vamos entonces con el aluminio y el oxígeno. Voy a hacer el aluminio y el oxígeno y el NaOH, hidróxido de sodio, ¿ok? En este caso ya tengo los compuestos formados, es decir, yo ya sé más o menos, bueno, no más o menos, ya tengo la certeza de cuántos hidrógenos tienen que ir y de cuántos oxígenos o elementos de cada uno deben de ir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos en este caso el aluminio. Sí, observo el aluminio tiene 3 puntitos, que es un puntito acá y un puntito acá, como me indica la tabla
de la tabla periódica de las estructuras de Lewis, y en este caso tenemos el oxígeno, que tiene 6 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos 6 puntitos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a comenzar a unir. ¿Sí? Yo sé que al oxígeno le faltan 2 electrones para poder completar su octeto, que sería un electrón que va para acá y otro electrón del aluminio que va para acá. Pero ¿qué sucede? En los compuestos no pueden sobrar electrones. Los compuestos son químicamente neutros. Es decir, no sobran electrones, ni sobran protones, ni nada. Tenemos que tener los electrones, digamos que sin que sobren. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Bueno, si tengo un electrón que falta, pues entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar otro oxígeno, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces, ¿qué hago? Pues ahora sí este electrón de este aluminio lo coloco acá. Pero ahora el que tenemos desbalanceado pues es el oxígeno. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Si tengo justamente el oxígeno al cual le faltan 2 electrones. Bueno, en este caso un solo electrón, porque uno ya fue llenado con el electrón que teníamos. Entonces, ¿qué hago? Pues coloco otro aluminio. Lo voy a colocar de este lado, que tiene 1, 2, 3 puntitos. Por lo tanto, un electrón del aluminio se va para acá. Y ahora, de nuevo, tengo desbalanceado el oxígeno. ¿Qué hago en este, al aluminio? ¿Qué hago en este caso? Pues en este caso vuelvo, pero ahora a añadir otro oxígeno. ¿Por qué? Porque solo puedo combinar aluminio y oxígeno, es lo que me está indicando el ejercicio. Entonces tengo que realizar las combinaciones pertinentes para que se logre la combinación de aluminio con oxígeno y que no me sobren electrones, que sea un compuesto eléctricamente neutro. Este electrón se me va para acá y este electrón se me va para acá. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Ok, ya observamos que ahora sí todos los electrones fueron unidos para formar el octeto, para auxiliar a formar el octeto del oxígeno, aunque para ello se necesitaron 3 oxígenos y 2 aluminios. ¿Cómo quedaría? Bueno, aquí la estructura de Lewis ya la tenemos, un poquito mal hecha, pero ya la tenemos. Y la estructura entonces quedaría aluminio 2, oxígeno 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que necesitamos completar con los elementos que claramente están involucrados para que punto número 1 se formen los octetos y punto número 2 sean eléctricamente neutros, es decir, no deben de sobrar electrones. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos los siguientes ejercicios. Voy a borrar un poco para que no se revuelvan. Y entonces tenemos los siguientes ejercicios en los cuales ya sabemos con claridad cuántos elementos hay de cada uno de los, cuántos elementos hay en cada uno de los compuestos. ¿Ok? Tenemos 4 ejercicios: hidróxido de sodio, yoduro de sodio, metano y agua. Vamos a comenzar con el NaOH, hidróxido de sodio, que sabemos que en este caso tiene el sodio, un oxígeno y un hidrógeno. ¿Cómo voy a hacer una estructura en este caso que tengo 3 elementos distintos? Vamos a ver cuáles son las estructuras de Lewis. En este caso tengo un puntito para el oxígeno, para el sodio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntitos para el oxígeno. Y de la misma forma un puntito para el hidrógeno. ¿Quién va a ir en el centro? En el centro siempre va a ir el elemento del cual sea más fácil completar el octeto, en este caso el oxígeno. Entonces vamos a colocar, voy a colocar el oxígeno con negro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que no es muy difícil observar que le faltan 2 electrones y que un electrón puede ir justamente de este lado. Y el otro electrón pues nos va a completar el otro lado faltante. Por lo tanto, justamente la estructura de Lewis iría el sodio con su puntito. Voy a borrarlo aquí que se me fue. ¿Sí? Y completa el octeto del oxígeno. Y en este caso, el hidrógeno
sí que completa el octeto del oxígeno con este puntito, ¿sí? Y en este momento ya tenemos la estructura de Lewis de un compuesto que tiene o está formado por 3 elementos. ¿Ok? Muy bien. Ahora continuamos con el yoduro de sodio. En este caso tengo el yodo y el sodio. El yodo vemos y observamos que tiene 7 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mientras que el sodio solo tiene 1. Sabemos que el electrón del sodio se va a ir para completar el octeto del yodo, y entonces la estructura sería el sodio y el yodo, ahora ya con su octeto completo. ¿Sí? Y la fórmula pues la tenemos desde el principio, NaI, yoduro de sodio, un sodio y un solo yodo. Ahora tenemos el CH4, metano. ¿Sí? ¿Por qué tiene 4 hidrógenos? Vamos a ver por qué. Tenemos el carbono que tiene 1, 2, 3, 4 puntitos. ¿Qué significa esto? Que para formar el octeto necesita otros 4 puntitos que representan 4 electrones. Mientras que el hidrógeno solo tiene un puntito, entonces este puntito iría a completar este, y entonces necesitaría otro hidrógeno para completar otro hidrógeno para completar otro lado, y el último hidrógeno para completar el último lado. Por ello es que tenemos CH4, ¿sí? Porque se necesitaron 4 hidrógenos para completar el octeto del carbono. ¿Ok? Y finalmente nos vamos con el agua. Y voy a borrar el hidróxido de sodio y el yoduro de sodio para tener espacio para el agua. Y en el caso del agua nos indica que son 2 hidrógenos y un oxígeno. El hidrógeno tiene un puntito y el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabemos que este hidrógeno va a ir para acá para ayudar a completar el octeto al oxígeno, mientras que el hidrógeno pues se va. ¿Cómo? A justamente ayudarlo. Y como nosotros tenemos una deficiencia y necesitamos completar el octeto, pues justamente es otro hidrógeno el que se va a completar el octeto del oxígeno para tener como resultado 2 hidrógenos y un oxígeno que forman H2O, el agua. Ok, aquí tengo mezcla de compuestos iónicos con compuestos covalentes, y justamente un poquito más adelante vamos a poder distinguir qué tipo de compuesto es el que se trata, para conocer también qué tipo de enlace es el que se está llevando a cabo en la unión de los elementos de ese compuesto. ¿Cómo sé qué tipo de enlace es? Y es lo que acabo de mencionar. La electronegatividad de un elemento es la tendencia de los átomos de los elementos para atraer electrones. Es una característica o propiedad que se denomina propiedad periódica, y justamente cada uno de los elementos contiene o tiene un valor específico de electronegatividad. Esta tabla periódica es la tabla periódica que está basada en la tabla de Linus Pauling, justamente aquel investigador que publicó las propiedades periódicas, justamente las propiedades y la naturaleza de los enlaces químicos, ¿ok? En el año de 1960. Estos valores de electronegatividad me van a indicar qué capacidad o cuál es la capacidad de cada uno de los elementos para atraer los electrones. Es decir, que cuando estamos hablando en el caso de un enlace iónico, el elemento más electronegativo es aquel que va a tender a robar o a atraer los electrones de los elementos menos electronegativos para que entonces se formen compuestos. ¿Qué significa esto? Que por lo general la unión se va a dar siempre entre átomos muy electronegativos, que son por lo general los de la parte derecha de la tabla periódica, con los átomos de los elementos menos electronegativos, que son aquellos de la parte izquierda de mi tabla periódica. Por ejemplo, nuestro elemento iónico por excelencia
El cloruro de sodio está formado por el sodio y el cloro, ¿sí? Y si se fijan, se encuentran de extremo a extremo en la tabla periódica. La electronegatividad del sodio es muy alta, que tiene un valor de 3, mientras que la electronegatividad del cloro es de 3, mientras que la electronegatividad del sodio es 0.9. ¿Sí? Esta diferencia entre electronegatividades suele caracterizarse en compuestos iónicos. ¿Sí? Y aquí es donde vamos a ver qué es lo que sucede o cómo vamos a poder determinar el tipo de enlace. Y esto es con la diferencia de la electronegatividad. Cuando tenemos dos elementos, como en el caso del cloruro de sodio, lo que tenemos que hacer es simplemente restar las electronegatividades. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es cloro y sodio, debemos de restar la electronegatividad del cloro, que en este caso es 3.0, menos la electronegatividad del sodio, que en este caso es 0.9, y entonces al restar 3 menos 0.9 vamos a obtener un valor que siempre nos va a servir como referencia para determinar el tipo de enlace. En este caso nos da 2.1 y aquí tenemos la tablita. Tenemos que si el valor de esta resta es menor o igual a 0.4, se va a determinar como un tipo de enlace covalente no polar, mientras que es de 0.5 a 1.7, se va a definir como un enlace covalente polar. Y si la diferencia de la resta de electronegatividades entre los elementos del compuesto es mayor a 1.7, entonces se va a definir como un tipo de enlace iónico y por lo tanto un compuesto iónico, como en este caso el cloruro de sodio. Esta tablita de electronegatividades siempre hay que tenerla a la mano cuando nosotros necesitemos conocer el tipo de enlace. Cuando se trate de algunos elementos cuya resta al determinar la electronegatividad del compuesto formado por dichos elementos se encuentra entre los límites, significa que puede tener algunas características de enlace iónico y algunas características de enlace covalente. ¿Ok? Es decir, que estos límites pues suelen ser relativos. Aquí tenemos algunos ejemplos en los cuales vamos a poder determinar justamente la electronegatividad para poder conocer qué tipo de enlaces están formando estos compuestos. Tenemos el primero, de hecho si observamos son similares o son los mismos más bien que en los ejercicios de las estructuras de Lewis. El primero tenemos el óxido de potasio K2O. Observamos el potasio que tiene un valor de electronegatividad de 0.8. ¿sí? Y tenemos el valor del oxígeno que es 3.5. Evidentemente nos tiene que dar un valor positivo, entonces siempre vamos a restar el mayor menos el menor. Por lo tanto, 3.5 menos 0.8 me dio como resultado 2.7. Observamos en la tablita anterior que mayor a 1.7 se considera un enlace iónico, por lo tanto el óxido de potasio es un compuesto iónico porque está formado por un enlace iónico. Vamos a con el agua. El agua es H2O, el oxígeno tiene un valor de 3.5, mientras el hidrógeno tiene un valor de 2.1. Hacemos la resta de las dos electronegatividades. Ojo, es indistinto del número de hidrógenos o del número de oxígenos y simplemente es restar las electronegatividades sin importar el número de elementos presentes en el compuesto. Entonces, 3.5 menos 2.1 me dio como resultado 1.4. ¿Sí? En este caso es menor a 1.7 que vimos como valor de referencia y en este caso se trata de un compuesto covalente polar. ¿Qué significa esto? Que en el caso de los compuestos iónicos hay transferencia de electrones y en el caso de los compuestos covalentes hay compartición de los electrones. Vamos con el fluoruro de litio. El flúor tiene un valor de electronegatividad de 4.0, siendo el elemento más electronegativo de la tabla periódica, menos el litio, que tiene un valor de 1.0, lo cual me da un valor de 3, y esto me indica que el fluoruro de litio, LiF, es un tipo de compuesto iónico, el formado por enlace iónico. ¿Qué sucede con este caso que son 3 elementos? ¿Cómo hago la resta? Tú vas a separar, ¿sí? Y vas a decir qué tipo de enlace existe entre
el sodio con el oxígeno y qué tipo de enlace existe entre el oxígeno y el hidrógeno. Es decir, tenemos dos tipos de enlaces distintos cuando se tratan de tres elementos, que bien, si bien puede ser el mismo tipo de enlace, puede que no sea así, y vamos justamente a calcularlo. ¿Cómo lo hago entre sodio y oxígeno? ¿Sí? Entre sodio y oxígeno tengo el oxígeno, cuyo valor ya vimos que es 3.5 de electronegatividad, menos el sodio, que tiene un valor de 0.9. Esto me da 3.5 menos 0.9, me da 2.6. Eso significa que entre el sodio y el oxígeno se está dando un enlace iónico y vamos a ver qué sucede entre el oxígeno y el hidrógeno. El oxígeno sigue siendo 3.5, mientras que el hidrógeno tiene un valor de electronegatividad de 2.1 y esto me da un valor de 1.4. ¿Qué significa esto? Que mientras que entre el sodio y el oxígeno se está dando un enlace del tipo iónico, entre el oxígeno y el hidrógeno se está dando un tipo de enlace covalente polar. Vamos continuando con el yoduro de sodio, NaI. El yodo tiene un valor de electronegatividad de 2.5 menos 0.9 del sodio. 2.5 menos 1.9, menos 0.9, me da un valor de 1.6. Sí, y estos son los tipos de compuestos que que si observamos, pues decimos, pues debería de ser un compuesto covalente porque es menor a 1.7, como nos indica la referencia. Sin embargo, justamente este tipo de compuestos que se encuentran en el límite del covalente y del iónico, pues suelen tener características a veces tanto de covalente como de iónico. Y en este caso, el yoduro de sodio se considera una sal y se considera que tiene más características de un compuesto iónico. ¿Cómo también lo vamos a saber? Pues porque cuáles son las características físicas justamente de ese compuesto. El yoduro de sodio es sólido, que es una característica propia de los compuestos iónicos. Tiene un alto punto de fusión, que es una característica de los compuestos iónicos. ¿Sí? Y es soluble en agua, que lo cual también es una característica de los compuestos iónicos. Por lo tanto, a pesar de su número o la diferencia que encontramos en el valor para la electronegatividad, se considera un compuesto que tiene características mayormente iónicas. Finalmente, terminamos con el metano, CH4. Observamos que el carbono tiene un valor de 2.5, mientras que el hidrógeno tiene un valor de 2.1. ¿Sí? Esto me da 2.5 menos 2.1, me da un valor de 0.4 y me da un covalente. ¿Sí? Podríamos clasificarlo porque se encuentra en el límite como covalente polar o covalente no polar. En este caso, las características del metano pues son las que nos van a indicar si es un covalente polar o covalente no polar. El metano forma parte de la química orgánica, por lo tanto las características del metano y de los compuestos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno se ven en el área de química orgánica, por lo tanto no me voy a meter justamente a explicar más a fondo este compuesto. Tenemos otros conceptos importantes como la energía de ionización, que también se llama potencial de ionización, que es la energía que debemos de suministrar a un átomo neutro, gaseoso y en estado fundamental, es decir, en su estado natural y de mínima energía, para arrancarle el electrón más débil retenido, y esto pues se le llama primera energía de ionización. Si arranco un segundo electrón se le llama segunda energía de ionización y su valor siempre es mayor que la primera. Ahí tenemos como también las energías de ionizaciones varían y de hecho tienen una tendencia similar o igual a la electronegatividad.
¿Por qué? Porque arrancar un electrón de los elementos electronegativos necesita más energía o es más difícil que arrancar un electrón de los elementos menos electronegativos. Justamente al tener menos energía de ionización o un valor de menor en la energía de ionización, hace que justamente sea menor la energía que necesita, en este caso el sodio o los elementos de esta parte de la tabla periódica, para que se les arranque el electrón y entonces tengamos justamente la formación de compuestos. Tenemos otro concepto que es el radio atómico. Tanto la electronegatividad como la energía de ionización como el radio atómico entran dentro de las propiedades periódicas de los elementos y en este caso pues es la medida de la distancia entre los dos núcleos atómicos adyacentes de un elemento. En este caso es al revés. Hacia la izquierda aumenta y también baja, también aumenta hacia descender del grupo. En este caso no se observan, o si observamos también los metales de transición no se encuentran dentro de esta tendencia porque los metales de transición suelen tener un radio atómico muy similar. Es decir, las mayores variaciones de radio atómico suceden entre los extremos de las tablas y al tener un átomo muy similar, pues entonces en algunos casos se puede llegar a omitir algunos grupos de los metales de transición. Finalmente, la afinidad electrónica es una medida de la variación de energía cuando se añade un electrón a un átomo neutro para formar un ion negativo. Por lo general, los iones negativos justamente también son aquellos con más electronegatividad. Por lo tanto, al igual que la tendencia de la afinidad electrónica y de la electronegatividad, hacia la izquierda de la tabla tenemos mayor afinidad electrónica, es decir, afín a los electrones, afín a atraer electrones, por lo tanto son más electronegativos. Aquí tenemos pues justamente la afinidad electrónica, la energía de ionización, el carácter metálico, que también es otra propiedad periódica que pues justamente únicamente abarca los elementos metálicos y son el conjunto de propiedades de los metales. Y es la capacidad, pues en este caso, pero para perder los electrones. Por ello es que los metales suelen tener o suelen ser aquellos elementos que pierden los electrones y al perder los electrones adquieren cargas positivas. Tenemos aquí pues el radio atómico, la afinidad electrónica, la energía de ionización y justamente cómo es la tendencia en la tabla periódica de que aumenta o disminuye según sea el caso. Por ejemplo, la energía de ionización vimos que aumentaba hacia la derecha de la tabla, lo mismo que la afinidad electrónica y la electronegatividad, mientras que el radio atómico aumenta conforme me voy a la parte izquierda de la tabla y también aumenta conforme me voy a la parte inferior o al descender en la tabla periódica. ¿Okay? Entonces estas son pues justamente las tendencias de los elementos de acuerdo a las propiedades periódicas justamente de la tabla periódica y de cada elemento de la tabla periódica. Sería todo de mi parte, hay que realizar los ejercicios correspondientes y espero que haya quedado más claro tanto el término de las estructuras de Lewis como el término de los enlaces y tipos de enlaces y el cómo determinar el tipo de enlace que está formando un compuesto. Muchas gracias.